Ahora sí, ya estamos presentando al analista político Aurelio Argañarás con su columna de los sábados para ¿Y vos qué pensás? Para Radio Tortuga 92.9, columna que para este sábado ha titulado Cava y divididos por el cambio. ¿Comenzamos, Aurelio? Sí, creo que la importancia intrínseca de las elecciones en porteña, si bien es incuestionable, se trata de uno de los distritos importantes, más poblados de la Argentina y Sí. además de la capital federal, pero lo significativo, lo que da motivo para que en esta ocasión reflexionemos sobre el tema, Sí. es lo que me parece a mí un significado que trasciende la cuestión porteña. Aunque lo que está en juego en la propia Cava no carece de ninguna manera de importancia, porque no hay que olvidar que la capital federal, mal llamada Cava, Sí. fue el punto de arranque y el centro de poder del PRO. Claro. Y el PRO, que creo que fue durante muchos años subestimado en la política nacional, inclusive por Néstor Kirchner, el PRO logró en algún momento acaudillar al conjunto de las fuerzas antiperonistas, y ganarle la elección del 2015 a Scioli, y con lo cual Claro. destruyó, puso un freno y de hecho empezó a desandar el camino que había tenido lugar durante el ciclo que va del 2003 al 2015, que pese a todas sus limitaciones, siempre hemos creído acá que fue lo mejor que nos pasó a los argentinos después de la muerte del general Perón. Entonces, lo que ocurra en Cava, con el poder en Cava, no es un dato menor. Pero mucho más importante todavía es, me parece, ver las dificultades que enfrenta en este momento la derecha oligárquica, el bloque de las fuerzas antiperonistas, para articular una política. Creo que en las elecciones de Cava se ponen de manifiesto en primer lugar las enormes limitaciones que tiene Milei para conducir ese conjunto de fuerzas. Creo que se combinan una cuestión de fondo que yo designaría como el hecho de que Milei es más que todo un representante de fuerzas extranjeras, una especie de virrey del establishment internacional, y en ese sentido incluso desdeña a los núcleos de poder económico concentrados, digamos que de alguna manera, aunque tengan una política antinacional, pero son de argentinos, son grupos locales. Una de las muestras en ese sentido son sus relaciones, que siempre han sido conflictivas, con Pablo Roca, e inclusive con Clarín. Con Clarín, claro. Clarín. Que objetó, digamos, la compra, digamos, de Claro, Telefónica. Claro, la presidencia claro. se objetó, Sí. ¿no? Claro, Sí. es decir, por eso yo subrayo el carácter globalizante de los apoyos de Milei, atlantista, como se suele decir, porque hay algún tipo de oposición o de lucha por esos espacios entre Elon Musk y Mañeto.
Bueno, y Milei no tiene ninguna duda en optar por Elon Musk, o sea, por el capital internacional, Sí. en desmedro de Mañeto. Y desdeñar los intereses de Pablo Roca y la Techín, que bueno, también ambas figuras, Mañeto y Pablo Roca, son el núcleo de la EA. Claro. Entonces, ese es un dato, pero ese dato a su vez se alimenta también con la rigidez psicológica, la rigidez de su personalidad, con la soberbia infinita, que es la contracara de su inseguridad personal básica, digamos, ¿no? Porque yo no soy psicólogo, menos psicoanalista, pero es un rasgo muy característico de Milei, que digamos la arrogancia, la soberbia, el lenguaje insultante y todo eso son la otra cara de una personalidad insegura, débil, de tipo maltratado en su familia, ese tipo que tiene una consistencia psicológica frágil. Y bueno, y esos rasgos, que no son precisamente los que más habilitan a un político, contrastan, por ejemplo, con los rasgos de negociador, de cierto cuidado en el manejo de las formas, que ha sido característico de Macri, y que de alguna manera le ha permitido, digamos, colectar Claro. a los radicales de todos los pelajes. Claro. Eran muy pocos los radicales que se negaban a secundar a Macri, a la coalición cívica y la doctora Carrió, al MIT y a López Murphy, por supuesto, y a otras figuras que vemos justamente en la elección porteña ocupando listas separadas. Es decir, los dramas del PRO en las próximas elecciones del CABA tienen como aspecto, yo diría, sobresaliente por lo destacado y por lo escandaloso, la presentación electoral de Rodríguez Larreta por separado. Va por separado, sí. Claro, sí. Claro, Sí. que es un dato no menor. Ha sido el jefe de la CABA durante Claro. 2 periodos, es una gran figura, ha sido precandidato a presidente. Claro. Sí. Digamos, para mucha gente, Rodríguez Larreta era un candidato mucho más potable Sí. que la Bullrich, que Sí. es una otra bestia, digamos, parecida a Milei Sí, en ese sí. sentido. Claro. Y bueno, Rodríguez Larreta ha sido tan agredido, tan ofendido, tan menospreciado dentro del PRO, que ahora se presenta con lista propia. Por supuesto, yo no tengo, y no sé si alguien tiene, la menor idea acerca de qué suerte electoral puede tener. Lo mío, además, no es el pronóstico. A mí no, medio que rechazo la prognosis y le dejo esa tarea a las encuestadoras, que lo hacen a veces bien y a veces mal. Claro, a veces se equivoca. A veces muy mal. A veces muy mal, a veces muy mal, pero bueno, es su oficio. Lo mío es el análisis político y bueno, y lo sobresaliente dentro de esta cuestión de las ineptitudes para liderar de Milei, es que Milei ha recibido una cuota de poder importante, ha logrado, digamos, sacar proyectos y cosas adelante con el apoyo de Macri y el PRO, en primer lugar, que fue el apoyo que le permitió ganar las elecciones. Claro. Y armar un primer gobierno. Y armar un primer no tenía gobierno. Ni funcionario, ¿no? Armar un Claro, primer sí, gobierno. Sí. Es una cosa muy elemental, creo que hasta un puntero político de barrio entendería eso, que uno no puede
no está dando muestras de apreciar el valor de una alianza si justamente en el sector que constituye el núcleo de poder fundamental del aliado le va a ir a querer soplar la dama. Claro. Bueno, y es lo que ha hecho la Libertad Alianza bajo la jefatura inefable de la Karina, que creo que es un animal político en el peor sentido de la palabra. Sí. No en el sentido que suele ser usado como elogio. Entre paréntesis, hace unos días Javier Milei dice, che, ¿cuánto tiempo más la van a subestimar? Tratando de reforzar la imagen de su hermana como una gran estratega política. Claro, yo creo que es mejor como tarotista. Probablemente, claro. Claro. Sí. Pero la Karina Mirera ha hecho directamente un estropicio en Buenos Aires, no solamente con el tema del desdén al PRO, sino porque además ha logrado que el conjunto de fuerzas suyas, libertarias, digamos, vayan, si yo no me equivoco, en 4 listas separadas. Ajá. La más importante de las cuales es la lista de Marra. Que Marra, digamos, puede alegar con todo derecho que es una figura importante de los libertarios en la capital federal. Claro. Y se ha visto obligado a ir en una lista aparte con la personalidad de la UCD. Claro. Y obviamente algo de caudal le va a restar a Adorni, Claro. que es el candidato, el delfín oficial. Pero no solamente va Marra, además de Marra va también una lista de la Unidad Porteña Libertaria, que digamos que tiene como referente a López Murphy, también un hombre de Milei, claro, y sin embargo va por separado, llevando como candidato a un tal Yamil Santoro, que tiene el mismo apellido que el candidato del campo nacional. Y no solamente eso, sino que además hay otro libertario más que se llama Mila Zurbriggen, que va en nombre de un movimiento que se llama Nueva Generación, otro libertario renegado que se ha sentido, digamos, subestimado o menospreciado en sus aspiraciones políticas por parte de Karina y compañía, y bueno, y que dispersa fuerzas. Pero creo que lo que sobresale en el cuadro de la oferta electoral porteña es que el conjunto de fuerzas que en algún momento concurrían a Juntos por el Cambio, dentro de los cuales, aunque no existiera, hay que incluir a los libertarios porque ideológicamente sin duda han tributado ese campo, como lo reconocen algunos, que digamos en su momento respaldaron y votaron a Macri. El conjunto de listas que responden a ese patrón, el que representaba Cambiemos o Juntos por el Cambio, van separados en 10 listas. Claro. De un total de 17 listas, 10 son de ese espectro. Incluidas fuerzas que yo no sé qué significación cuantitativa tendrán en estas elecciones, porque en realidad no sé cuánta significación tendrá cualquiera de ellas, pero nombro a la coalición cívica, porque la coalición cívica ha sido uno de los componentes importantes de Juntos por el Cambio. Lilita Carrió incluso ha encabezado, no recuerdo exactamente en qué elecciones, pero ha encabezado la lista de Cambiemos o de Juntos de Cambio en Capital Federal, ganando las elecciones con el 50 y pico % de los votos. Bueno, y lo de la Carrió me parece especialmente significativo, porque la Carrió, que todos sabemos que es una gorila consumada, pero siempre ha pretendido algo así como
hacer un cuidado de las formas, ¿no? Le gusta mucho hablar, por ejemplo, de Hannah Arendt, referenciarse en figuras intelectuales de gran relieve mundial, como mostrando que es una mujer que tiene lectura y que pertenece al mundo civilizado. Cita Foucault a cada rato. Claro. Entonces, claro, para Carrió y su gente, como otro energúmeno, pero al fin y al cabo intelectual, como Fernando Iglesias, esta especie de bestia insultante que es el actual presidente del país, y son intragables. Claro. Son intragables no solamente ante ellos, son intragables ante el público al cual ellos se refieren. Entonces no pueden concurrir al banquete de Milei. Porque una cosa es pensar en referenciarse a Hannah Arendt y otra cosa es el garrote y el hacha de sílex de esta bestia que tenemos en el frente del país en este momento. Y bueno, y otro dato también significativo de esto que yo le titulé Divididos por el Cambio, es la presencia de un candidato, también de una lista distinta, de lo que en este caso se llama Evolución. Evolución en realidad es la UCR. Es la UCR porteña presidida por Lustó. Y yo recuerdo, por las dudas el oyente lo haya olvidado, que Lustó fue una especie de segundo candidato, de segunda alternativa dentro de Juntos por el Cambio, que sacó un porcentaje significativo de votos, a pesar de que Rodríguez Larreta se impuso, un porcentaje significativo. Estuvo en algún momento amenazando con ganar él las elecciones de Juntos por el Cambio, de Cambiemos. En este fárrago de los nombres que hemos tenido en la Argentina en la última década, uno no sabe cuál era uno y cuál era otro. Sí, si es Juntos, si es PRO, si es... Claro, pero sabemos que estamos hablando de ese espectro. Sí. Y bueno, y Lustó, evidentemente, no ha podido plegarse al apoyo, no ha querido, no representa los intereses del público al cual le quiere representar, pero en los hechos no ha sucedido que pueda plegarse al respaldo a Milei ejercido por el PRO, y en consecuencia ha estado en todo este tiempo, todo este año y pico de gobierno de Milei, más cerca de ser un opositor que de ser un oficialista. Sí. Yo diría mucho más cerca de ser opositor. En un contraste muy claro con tipos como de Loredo o el de la Sociedad Rural de Jesús María, el otro radical, en este momento no me acuerdo cómo se llama, Pita puede ser. Ajá. Que bueno, que son mileístas. Claro. Son mileístas y apuestan a una sociedad estrecha con Milei. En contraste con eso, yo diría que el campo nacional y popular tiene mucho menos problemas, muchas menos fisuras, o ha logrado tener, mejor dicho, en el caso de las elecciones porteñas, menos fisuras. Claro, en Cava, digamos. En la Cava, porque todo indica que alrededor de la candidatura y de la lista que encabeza Santoro se ha podido llegar a una especie de coincidencia tácita o qué sé yo, o de todas maneras hay empírica entre el sector representado por Cristina Kirchner y Kicillof. Claro, en cuanto a Moreno, Moreno, como ha dicho Santoro, Leandro Santoro, en unas declaraciones, es muy claro que juega a favor de Milei. Que digamos que su campaña está centrada en descalificar a Santoro y no a Milei. Mientras al mismo tiempo hace loas a la Villarruel y bueno, hay una campaña realmente... Y otro también es Abal Medina, que también Claro, lo de Abal Medina
pareciera responder a otras razones. Sí. Pareciera ser que Abel Medina de alguna manera está representando, porque él encabeza una tercera lista de ese campo, pareciera estar representando los sectores que están reclamando mayor peronismo al peronismo. Claro. Muchas veces eso no está muy claro qué significa ese ser más peronista. ¿De cuál peronismo? Claro, ¿de qué peronismo estamos hablando? Claro. En el caso de Moreno, Moreno habla de cosas tan disparatadas como que Trump es peronista, claro. Digamos, como que la Argentina y América Latina es una nación católica y otras cosas extravagantes de Moreno que nunca al que nunca le van a escuchar reivindicar lo esencial de la Argentina de Perón, que es el capitalismo de Estado. Claro. En realidad Moreno es un privatista, que por eso desdeña China y en realidad se conoce mucho más en el modelo del capitalismo occidental. Claro. El caso de Abel Medina pareciera más bien haber aspirado a que tuviera un lugar más destacado en la lista que encabeza Santoro, haber fracasado en ese propósito, según Santoro, porque como la lista es muy plural, hay muchos sectores, que quedaron, no había lugar para todos. Claro. Pero Leandro Santoro, en una entrevista que yo leí, trata de ser amable con Abel Medina, lo trata como un compañero, dice vamos a confluir después de las elecciones en una política común, en la legislatura de la Cava, en fin. De todos modos... Si uno piensa que, digamos, el padre de Abel Medina, este candidato, digamos, encabezó la vuelta de Perón, me parece que representa a un peronismo no de izquierda claramente, digamos, pero tampoco un peronismo de extrema derecha, digamos. No, de ninguna manera, si el actual Abel Medina fue jefe de gabinete de Cristina, ¿no? Claro, de Cristina, y no, de ninguna manera un peronismo de extrema derecha. Yo diría que más bien un peronismo bastante ayornado, y que no considera como Moreno que el principal enemigo es la socialdemocracia. Claro. Y el progresismo, ¿no? De todos modos, y acá me voy a meter un poco en el tema de lo que sería, lo que yo no quiero hacer, que es el pronóstico, pero me voy a meter más con preguntas que con respuestas. Pero la pregunta a la cual yo respondo con una impresión, que no es nada más que una impresión, es que de todos modos la dispersión en el campo del nacional va a ser muy escasa. De que ni la lista de Moreno ni la lista de Abel Medina van a tener un caudal que reste demasiados votos a la lista encabezada por Santoro. Cosa que evidentemente no se puede decir del campo del PRO, porque la dispersión es babélica, es demasiado grande. No se puede pensar, si recordamos que el PRO ha ganado las elecciones con el 50% de los votos, no se puede pensar que hoy por hoy el PRO no esté ni aproximadamente en esos números, cuando tiene dos candidatos del PRO, tiene a la Libertad Avanza, que algún resultado significativo va a sacar, y eso lleva a que algunos pronosticadores crean incluso posible que Santoro gane las elecciones. Claro, las gane con una primera minoría, de ninguna manera saque la mayoría. No, por supuesto, eso es... Claro, pero las gane con una minoría por la dispersión de sus adversarios. Ahora, creo que lo último que yo diría es que este cuadro de dispersión, ya para designarlo como tal, incluida esta dispersión
relativa de las candidaturas peronistas, evoca de alguna manera el mundo del 2001 o del 2003, cuando tuvimos 3 candidatos radicales a la presidencia, 3 candidatos peronistas a la presidencia, en una cosa que era en ese momento una absoluta novedad en la historia política del país, claro, sí. y que mostraba la descomposición del sistema partidario. Este cuadro de 17 listas, donde hay 3 o 4 del PRO, 3 o 4 del PRO, 3 o 4 de lo que era Juntos por el Cambio, 3 o 4 de los libertarios, 2 listas de la ultraizquierda, porque está por un lado el FIT y por otro lado el Nuevo Más. Biondini, por su parte. Biondini, mira vos. Biondini sigue jugando. Mira. Sí, Biondini se presenta por una lista que se llama Frente Patriótico Federal. Claro. También sabemos que es una candidatura testimonial. Testimonial, sí, siempre lo ha sido. Claro. Sí, creo que siempre ha sido así. Pero lo fundamental está, lo más llamativo de la situación es la fractura que merece ser llamada babélica del campo claro, antinacional, claro, que oportunamente pudo liderar el PRO, y que hoy por hoy evidentemente no lo puede hacer. Claro. Bueno, Creo que sirve que va a servir, los resultados van a servir para proyectarse hacia adelante cómo va el desarrollo de la política nacional, independientemente de que hay cosas mucho más fuertes, no porque esto no sea fuerte, esto es importante, pero cosas más fuertes todavía, digamos, a la hora de pensar en el futuro del país, porque mucho más significativo va a ser si ocurre un descalabro completo, claro, que es en el orden nacional. Claro, sí, que es verosímil de toda la política económica que llevan adelante Milei y Caputo, claro, y que está haciendo agua, eso no lo vamos a tratar acá, pero es evidente. 1.300 o 1.400 millones de dólares que ha tenido que rifar el Banco Central en las últimas 10 o 12 jornadas. Sí. El riesgo país que está aumentando. El riesgo país que se ha ido a las nubes, también, en un cuadro internacional a su vez muy complicado, donde la Argentina ya está llevando adelante una política que solamente se puede calificar de estúpida. Estúpida y de profundamente antinacional, pero de estúpida además, porque incluso políticos antinacionales no llegan al extremo del seguidismo ruin de Milei, que para terminar es esa clase de figuras que son que se conducen como un Cusco frente al superior y como un Hitler con el que está abajo. Se llamaban tierra adentro la Pampa y la Cordillera, después fueron campo afuera, porque las palabras pesan, con esas cosas empiezan a vaciarnos las heces.